recibido y sea material de apoyo para que ustedes puedan tener a bien tener más que todo un acercamiento sobre este tema de discriminación y racismo, ya que esto es un tema ya muy comentado desde hace varios años por varios autores e incluso también ya por el Estado de Guatemala también, que ya lo ha tomado como parte de su política eh, como Estado de Derecho. Y entonces, por lo tanto, pues vamos a iniciar nuestra clase de este día, esperando, digamos, en su momento, pues alguien tendrá alguna consulta, pues lo pueda realizar en su momento, en su oportunidad, mientras estamos disertando el tema. No sin antes, para información de todos, de los que ya están ya conectados, pues estoy ya por terminar ya el ingreso de todas las notas. En realidad, pues la ponderación es donde ahí donde me está costando un poco en cuanto a los cuadros, ya que tengo un cierto problema para el manejo del sistema ahí del centro universitario, pero ya estamos ya casi por culminar y esperamos en un tiempo muy corto, pues que ya ustedes tengan conocimiento de sus notas. Entonces eso es por información a nivel general. Ya, entonces vamos a iniciar con nuestra clase de esta noche. Y vamos a iniciar entonces, como siempre lo hemos hecho en su momento, de realizar algunas definiciones sobre ese concepto. ¿Qué es discriminación y racismo? Algunos tratadistas lo tratan que es un trato desigual. Bueno, el término bien lo especifica, que sería que es un trato no igual. Excluyente, es decir, que no es incluyente. De grupos o individuos por su pertenencia a un grupo o por la suposición de pertenecer a dicho grupo. Esa es una definición del término discriminación y racismo desde el punto de vista de la unión de esos dos conceptos. Ahora vamos a tener a bien tener una definición específicamente de lo que es el racismo. ¿Qué es racismo en sí? El concepto de racismo, es la valoración generalizada y definitiva de unas diferencias, tanto biológicas o culturales, reales o imaginarias, en provecho de unos o varios grupos y en detrimento de otros, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación. Como estamos hablando del derecho de los pueblos indígenas, podemos entonces encuadrarlo dentro de este marco, dentro de este contexto, sobre el racismo que se ha dado directamente por muchas generaciones, a la valoración que se le ha dado a ese pueblo por sus diferencias biológicas. Estamos hablando de los aspectos físicos o culturales, por las prácticas que ellos en su momento practican, ya sean reales o imaginarias. Estamos hablando aquí que en su momento son diferencias biológicas y culturales reales, o a veces pues un grupo lo imagina por su propia cuenta, ya sea en provecho de uno o varios grupos, en detrimento de otros, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación. Ahí vamos a ver más adelantito cómo se dan esos provechos, ya sea para uno o varios grupos, y en detrimento de otros grupos. Prosiguiendo entonces ya con el término de discriminación. ¿Qué es discriminación? Ya vimos que el racismo es por diferencias biológicas o culturales. Ahora la discriminación, ¿qué es lo que quiere decir?
es la materialización del racismo, traducida en hechos, acciones y actitudes de preferencia y distinción que excluyen y restringen el ejercicio pleno de uno o varios derechos debidamente establecidos por motivos de género. Aquí estamos hablando ya específicamente de hombre o mujer. Etario, estamos hablando de un lugar geográfico. Discapacidad, estamos hablando aquí de ciertas personas que en su momento pues tienen ciertas diferencias. Religión, o por tener una ascendencia o por tener un pueblo indígena, entre otros. Esa es la definición del concepto discriminación. Entonces, racismo, estamos hablando de lo que es, y regresamos a la diapositiva anterior, que es la valoración que se da a varios grupos o personas por diferencias biológicas o culturales. La discriminación, entonces, es la materialización de ese racismo. Entonces, tenemos que tener debemos tener bien cuidado, entonces, sobre la diferencia de lo que es discriminación y racismo. La primera definición, pues, lo que vimos ahí es una definición directamente de la unión de ambos conceptos, discriminación y racismo, y ahorita vimos en sí lo que es la diferencia entre racismo y discriminación. Al tener claro esto, entonces, podemos encontrar otras definiciones, otras definiciones muy legales. Como ya todos leímos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptada y ratificada por la Asamblea General, ¿podría indicarme alguien en qué fecha fue firmada esa convención, perdonen? ¿Alguien que esté ahí para contestar? Fue firmada el 21 de diciembre de 1965 y entró en vigor el 4 de enero de 1969, licencia. Gracias, señor Mariela. Acertó en su respuesta. Muchas gracias. Y entonces ya escuchamos de parte de la compañera la fecha en que fue ratificada y entró en vigencia. Y a la vez también, esta convención nace de la Carta de las Naciones Unidas, en donde está basada los principios de la dignidad y la igualdad inherente a todos los seres humanos. Cuando estamos hablando de todos los seres humanos, entonces estamos hablando de todos los grupos. No estamos hablando de un grupo en particular, no estamos hablando de una nación en particular, sino que estamos hablando de todos los estados miembros. Y Guatemala es uno de los estados fundadores de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Alguien podría indicarme quién fue el canciller guatemalteco que suscribió la Carta de las Naciones Unidas? Licenciado, fue Guillermo Toriello. Gracias, amigo Sergio Amílcar, tiene razón. Fue el canciller Guillermo Toriero, porque Guatemala fue parte de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Y en esa Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, encontramos en su artículo 1 lo que es la discriminación racial. Es una definición, por favor, es una definición legal. Lo que vimos anteriormente son definiciones doctrinarias. Esta es una definición legal. Esto es por aclaración para efectos de examen. Si en su momento yo les preguntara, defina qué es discriminación y racismo, pues podría ser ambas, o cualquiera de ambas, perdón. Pero si en su momento en el examen yo les preguntara, por favor, defíname legalmente qué es discriminación racial, pues ustedes ya tienen entonces
donde encontrar una definición legal y a la vez también en su momento pues identificar cuál es el cuerpo legal. Entonces vamos a leer acá entonces el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que dice que denotará toda la distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional. Cuando hablamos de origen nacional, entonces ya estamos ahí, entonces de discriminación racial, estamos hablando desde el punto de vista o del contexto de vista de naciones, ¿sí? Porque debemos tener presente también que entre estados existe discriminación racial, si no, des en cuenta en su momento cómo nos pasa, pues, el trato que le dan a los guatemaltecos, hablando guatemalteco así a nivel general, no importando pues sus rasgos biológicos, físicos, pero la discriminación que en su momento realiza las autoridades de Estados Unidos, no el Estado como sí, pero sus instituciones representantes, ¿no? Y pues, sigamos entonces con la lectura o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales o en cualquier otra esfera de la vida pública. Distinguidos compañeros, quisiera que cuando nosotros pues leamos estos términos, estas definiciones, perdón, sería bueno que en su momento pues tengamos en sí una interpretación propia, no literalmente como está escrito, sino que tengamos una interpretación propia para efectos ya propiamente de nuestra carrera, sí, y tengamos claro pues nuestra propia definición. Siguiendo entonces con la lectura de nuestro material, pues podemos verificar las raíces de la discriminación. ¿De dónde nacen? Pero no vamos a basarnos desde el punto de vista de otras naciones, sino vamos a concentrarnos desde el punto de vista de acá de Guatemala. Y aquí podemos ver desde una visión historicística, que han pasado dos momentos bien definidos. El primero, el estado colonial que ha pasado Guatemala. Y el segundo, en su vida independiente, el estado republicano, y que es una versión no concluida. ¿Por qué es una versión no concluida? Por el hecho de que todavía se está tratando ese tema de discriminación y racismo desde las esferas de gobierno. Y por lo tanto, pues existen varias políticas, varias reformas que en su momento también se están realizando a las leyes de Guatemala para erradicar totalmente esa discriminación y racismo que ha existido en Guatemala. Entonces, vamos a tener un concepto general de lo que sucedió en el estado colonial. Y siguiendo con nuestra lectura, dice que respondió a la condición de dominio que le imprimió la metrópoli desde el punto de vista de la explotación y del manejo de la dominación política y social, con los privilegios que una situación de esa naturaleza acarrea. Lo que podía hacer de otra forma, pues la corona y el grupo dominante, que en este caso recuérdense que fueron los conquistadores, aprovecharon para su beneficio el derecho de conquista, explotar económicamente, excluir socialmente y sojuzgar políticamente. Se sientan así las bases de la exclusión y de la discriminación racial en Guatemala. De este resumen, consideraría su servidor que ya no habría mayor problema en cuanto a ahondarlo, ya que pues tuvimos a bien tener el privilegio de tener algunas lecturas de los capítulos del libro La Patria del Criollo. Y ahí consideraría yo que ustedes ya tienen un concepto general de lo que sucedió en su momento en este
en este tiempo. Y entonces, en su momento, pues en lo que nos vamos a concentrar, pues, es de lo que estamos viviendo en estos momentos, o de lo que ha pasado desde cuando Guatemala fue independiente. Entonces vamos a verlo desde el punto de vista de la vida independiente del Estado de Guatemala. Desde la apertura democrática en el país, pues no vamos a ahondar desde 1945, pero vamos a hacer un resumen automáticamente así a grosso modo. Es desde la apertura democrática del país, y especialmente a partir de la firma de los acuerdos de paz. ¿Alguien podría indicarme en qué año fue firmado los acuerdos de paz en Guatemala? En 1996, Así es, señorita Andrea, por supuesto. Pues entonces podemos retrotraernos entonces a ese año 1996, perdón. El Estado de Guatemala pues se encuentra inserto en un proceso de transformaciones políticas, económicas y culturales. Como componentes esenciales de esas transformaciones destaca la visión de transformar el Estado a un Estado nacional. Jóvenes, buenas tardes. Homogéneo. Cuando estamos hablando homogéneo, estamos indicando que en su momento se tenía desde el punto de vista que acá en Guatemala pues solo éramos guatemaltecos, no había reconocimiento real de los grupos étnicos. Y entonces dice a uno que represente y refleje la nación multicultural y multinacional del país. En ese sentido, el marco jurídico político del Estado de Guatemala se encuentra impulsando la diversidad étnico-cultural de tal manera que se fortalezca el respeto y valoración de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, maya, garífuna y xinca, para brindar una mejor respuesta y servicio desde la administración pública. Tenemos que recordar que todas las políticas del Estado de Guatemala nacen desde el gobierno y por lo tanto tienen que responder a las necesidades de todos los grupos. Estamos hablando no solo desde el punto de vista de la metrópoli, o donde esté concentrado la mayoría de guatemaltecos, sino primero es el reconocimiento de estos grupos, que somos diversos, no somos homogéneos. Aquí en Guatemala existimos 4 grupos, y por lo tanto se necesita el reconocimiento de esos grupos, pero realmente no en su momento como hasta ahorita, pues bueno, Guatemala ha dado grandes pasos, podríamos decir, para el reconocimiento de estos grupos, pero aún hace falta mucho, aún hace falta mucho. Y entonces, para que de esa forma, pues estos servicios puedan llegar a estos grupos. Entonces estábamos comentando que el Estado ha dado pasos importantes en el reconocimiento de las desigualdades en cuanto a las prácticas, discursos y actitudes racistas que han contribuido históricamente a generar discriminaciones étnicas y sociales que han limitado el acceso a oportunidades económicas y políticas a los pueblos indígenas. El Estado ha realizado esfuerzos avanzados y tropezando en algunos casos, sin que ello se haya convertido en un obstáculo para la toma de decisiones y acciones. Su servidor, pues en su momento le gustaría retroceder el tiempo para recordar un poco de lo que sucedió en su momento, por ejemplo, en los años 1945, desde cuando ya estaba culminando la Segunda Guerra Mundial y lo que estaba pasando en Guatemala, y luego en los años 1970 al 80, 82, acá en Guatemala, en el tiempo del conflicto armado. Sin embargo, pues consideraría a su servidor que no es oportuno, ya que no es bueno pues abrir cicatrices, sino que lo que importa es sanar las que ya existen. Lo que sí es bueno es que
ustedes como estudiantes de esta carrera, pues sí pueden abordar esos temas en otros materiales para que ustedes conozcan parte de su historia, porque tenemos que recordar que hay un dicho que dice que tenemos que conocer nuestra historia para que los errores cometidos en el pasado no puedan suceder en el futuro. Pero en este momento lo que tenemos que hablar en pues en esta clase, digamos, sí, es sobre los pasos que Guatemala está dando para reconocer, eh, no podríamos hablar de ser mal, sino reconocer esa debilidad que aún tiene y cómo mejorar, ya que en su momento, pues, déjenme decirles que nosotros como en su momento, cuando lleguemos a ser profesionales del derecho, pues podemos llegar a ocupar eh, pues cargos importantes desde el punto de vista dentro de gobierno o dentro de la institución judicial, o por qué no decirlo, dentro del Congreso. Y ahí es donde tenemos que nosotros tener conocimiento, no todo el conocimiento, pero sí tener un amplio conocimiento para que en su momento, pues, si tenemos que realizar un documento legal en donde se tenga que tocar, pues, ese tema, pues ustedes ya tengan ese conocimiento, ¿no? Perdón, bueno, yo había abierto hora y media la, 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 la clase, pero yo me mandó ahí, digamos, ahí el mensaje. Mire, cortemos en este momento, por favor, porque si no, de repente voy a quedarme a medias, por favor.
Compañeros, yo creo que es otra sesión, no es esta, hasta las 8:15. Retrasa el crecimiento, por lo que su altura es baja para su edad. También deteriora la función cognitiva. Y después hacer
Bueno, Presi, ¿Qué onda, Ronnie? vamos a ir a las décadas. Ah, muy feos. ¡Ay! Tal vez se nos une el leak. De plano hay que decir. Tal vez se va Adler. ¿Qué onda, Adler? ¿Cómo estás? Digo mío, ¿cómo le va? Aquí ¿Ya la de mirando, la es cena? que fui a traer las tortillas, muchacha. Yo digo que mejor buen provecho, mucha. La hora de los chupitos. Hola, Jenny. ¿Cómo le va? Hola Sergio, buenas noches. Bien, gracias. Acá esperando que inicie la clase. Pero póngase música, pues. Va, ahorita.
Entonces, ¿qué hacemos? Si querés, puedo leer yo las diapositivas. Chad, ahí, dale, pues, Chad, así sí continuamos con la clase, papá. Ronnie, ¿cómo te fue en laboral? Nítido. 2 que 3. Cuatro más arriba que vos. La verdad, sacaste 30. Por ahí. No, 19 creo que tengo. Milagro, el que no ha hablado es el Chamay, estará por ahí. Chamay ni Rudy. Andan juntos de plano. Ay, vos cenando estás, va. La verdad, sí. Ya te vi que estás ahí, va a masticar. Yo ahorita voy a pasar a ese segmento, fíjate. Lástima que no programe las reuniones para que sean de un solo, ¿verdad? Así terminaríamos más temprano las clases. Fijo anda cenando. Y nosotros aquí en espera. No, para mí, yo creo que ya terminó esta sesión, compañeros. Tengan buena noche y buen provecho. Pero puede cenar, solo no se Sí. desconecte. Ahí usted sabe, le dan permiso. Sí, usted, pero mire que aquí sí no le atinamos con el rollo. Sí, pero sí, él dijo que nos desconectáramos y que de una vez siguiéramos, pero de plano sí lo llamaron a cenar. Esperemos. Si me quedo sin batería, pues saldré. Ronnie, ¿ya te vacunaron? Fíjate vos de que posiblemente este fin de semana, posible, si no cacho para este fin de semana, me tocaría como para finales de este o mediados de abril. Ahí te encargamos unas, pues. O sea, fíjate que lo que pasa es que como ahorita, pues, supuestamente, mira, pues si nos vacunaran a nosotros ahorita en esta semana, es porque hay muchos trabajadores que no se quieren poner la vacuna. ¿Por qué? Ni me preguntes. Entonces, de los que no se pongan, van a ir jalando gente, vamos, para ver si están de acuerdo en ponerse la vacuna también, va. Yo creo que es por la falta de credibilidad que está dando el gobierno con respecto a todos los insumos. Y entonces ya no hay seguridad si de verdad le van a poner la vacuna u otra cosa solo para aparentar. Probablemente eso pueda ser.
Vale, y hay mucha, anda circulando mucho en redes sociales de que en no sé qué países del viejo continente, diríamos, se han muerto varios por esta vacuna de Pfizer y de AstraZeneca, que es la que viene, la de la India, la que trajeron aquí. Sí, y otros que hablan aquí están hablando aquí mismo en Guatemala, de que están tirando, como quien dice, a todos los médicos y a todos los como ratones de laboratorio, porque no se ha visto que algún funcionario público se ponga la vacuna así, solo ¿cómo se llama? El director del hospital, que fue el que se la puso, pero de ahí el presidente o alguno de ellos, no sé qué estarán esperando o si será cierto, ¿va? Gracias, Ronnie, Sí. por esta información tan valiosa. Continuamos con la clase. Yo creo que no es una Mías. clase todavía. Ya se Deja conectó que licenciado, compañeros. Ah, bueno, era información social. ¿Me escuchan en este momento, compañeros? Lo escuchamos, licenciado. Sí, lo escuchamos claramente. Ok. Bueno, entonces prosigamos entonces con nuestro material de apoyo. Entonces, nuestra siguiente diapositiva nos da la pauta de todo lo que ha pasado en Guatemala. Entonces, el Estado de Guatemala ha asumido el compromiso al momento de ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Ha elaborado algunos informes, entre ellos los periódicos 12 y 13, el cual contiene una serie de medidas y acciones que se han llevado a cabo para las distintas instancias del Estado en observancia y respeto a los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. Así también se reconocen debilidades o desafíos que aún nos quedan por superar, pero esto lo estamos hablando desde el punto de vista del Estado de Guatemala. También existen ya instituciones dentro del gobierno, en donde encontramos a la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, CODIFRE, con la asistencia y asesoría técnica de la Oficina del Alto Mando Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Guatemala. Ha preparado un documento que contiene los informes del periódico 12, correspondientes al periodo 2005, 2006 y el 13, que corresponden al periodo 2007 y 2008, conciliados en un solo documento. Y de acuerdo con las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial sobre el informe 11, vamos a ver algunas situaciones sobre ese informe y entonces cada quien sacará sus propias conclusiones desde el punto de vista de cómo ve esa problemática dentro de Guatemala. Sin embargo, antes de entrar a analizar esas situaciones, vamos a hablar sobre los efectos que acarrea esa circunstancia. El racismo y la discriminación racial constituyen una ofensa a la dignidad humana y menoscaban el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos fundamentales de la persona humana ante la desigualdad. Eso es uno de los efectos directamente del tema del racismo y la discriminación racial. Es una ofensa a la dignidad humana, porque recuérdense que ante la Convención de Derechos Humanos todos somos seres humanos, sin distinción de rasgos físicos, costumbres culturales, creencias y otros aspectos como seres humanos, en donde menoscaban o disminuyen el reconocimiento y goce y ejercicio de los derechos fundamentales de la persona como humano ante esa desigualdad que existe. Sin embargo, ese efecto también está estrechamente ligado a la estructura del Estado. ¿Cómo está conformado el Estado de Guatemala?
cómo están estructuradas sus instituciones y cuáles son las prácticas que tienen hacia esa gran mayoría del pueblo guatemalteco. También podemos decir que sigue siendo una ideología que sustenta y promueve el sistema de dominación hacia los pueblos indígenas, que sigue siendo el motor reproductor principal de la desigualdad, exclusión y discriminación hacia los pueblos. Pero no podemos hablar solo de lo malo, que en su momento ha surgido dentro del Estado de Derecho, dentro del Estado de Guatemala, dentro de sus instituciones y también sobre las prácticas hacia estos pueblos. Sino podemos hablar también lo que actualmente han implementado para erradicar esa problemática que está a nivel nacional. Y entonces vamos a hablar en este momento sobre algunas políticas directamente que están orientadas hacia los pueblos indígenas. Podemos ver una política pública para la convivencia y la eliminación del racismo y la discriminación racial, que fue vista desde el año 2006 y fue impulsada por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los pueblos indígenas en Guatemala, CODISE, publicado en octubre del año 2006. Esta política tenía contemplado cuatro aspectos. Los aspectos son el racismo de Estado, los conceptos de racismo y discriminación como puntos de partida conceptual, la ocurrencia del racismo en Guatemala, los indicadores de la discriminación y el racismo en el país, que hace énfasis en diferencias salariales como por grupo étnico y sexo, así como diferencias en el acceso a servicios públicos. A grosso modo voy a explicarles estos aspectos. El racismo de Estado. El Estado de Guatemala como tal, ¿tiene racismo y discriminación contra estos cuatro grupos? ¿Sí o no? ¿En qué aspectos serán sus políticas implementadas? ¿Serán sus programas implementados? ¿Será también, en este caso, la asignación presupuestaria? Está llegando a la gran población que son estos cuatro grupos. Sus instituciones realmente están prestando el servicio a estos cuatro grupos o han polarizado esos servicios. Esta población tiene acceso, ya en este caso ya existen varios profesionales de estos cuatro grupos y han tenido acceso a estos puestos de gobierno. Entonces ahí es donde se centra ese racismo de Estado. Los conceptos de racismo y discriminación como puntos de partida conceptual. Lo que les decía anteriormente, los conceptos de racismo y discriminación nacieron desde el reconocimiento de la Convención firmada contra la discriminación y racismo. Entonces eran conceptos no conocidos anteriormente ante el mundo. Y en Guatemala, ¿cuándo fue que se reconoció esos términos como términos conceptuales para tratarlos, para abordarlos y luego para ver cómo pues disminuir esa problemática que existe? La ocurrencia del racismo en Guatemala. Si realmente en Guatemala ocurre o existe el racismo o no, son las preguntas que nosotros debemos realizarnos también. Y los indicadores de la discriminación y el racismo en el país. Cuando hablamos de indicadores, pues estamos hablando de la tasa de índice de discriminación que existe en Guatemala. Existe contra el pueblo indígena
¿Cuál es el índice? ¿Existe un índice menor o mayor hacia la mujer por ser indígena? Habría que ver. ¿Existe indicadores de discriminación contra la población de niños también, podríamos hablar? ¿O contra las personas de la tercera edad? ¿Existirá un índice para verificar esa tasa de discriminación que existe hacia esos pueblos? También podríamos ver, dice acá nuestro párrafo, hacer énfasis entre las diferencias salariales. ¿A qué se refiere con eso? Pues déjenme recordarles o orientarles, compañeros, que realmente el salario mínimo solo se refleja en las empresas constituidas como tal. Sin embargo, en el campo se maneja otro sistema de pago. Y recuérdense que en el campo, pues podríamos decir que está, ahí, digamos, en ese área donde están todos nuestros pueblos indígenas. Entonces hay una diferencia salarial. ¿Cuál es el índice de esa diferencia? Y así también lo que dice nuestro texto sobre la diferencia en el acceso a servicios públicos. Lo que les decía anteriormente, los servicios públicos realmente están llegando a esa población indígena. Yo podría indicarles una diferencia en cuanto al cable de la energía eléctrica. Yo no conozco bien del tema, pero podríamos indicar que por el lado oriente existen, ¿cómo podríamos decirle? Las conexiones con voltio más fuerte, y en este lado de occidente no existen esos voltios. Y tenemos que recordar que los ingenios están por ese lado de allá. ¿Y por qué acá no existe esa implementación de estos proyectos? En cuanto a los servicios públicos, pues podemos saber varios aspectos. Miren, es un tema que puede verse desde varios puntos de vista. Solo les voy a comentar algo por experiencia. A nivel nacional, cuando se paga el impuesto de circulación de vehículos, pues se hace a nivel nacional. Todos los que tienen vehículos, bueno, yo servidor no tiene, los que cuentan con vehículos, pues pagan sus impuestos de circulación vehicular. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde tiene que llegar ese impuesto, compañeros? ¿Aló, compañeros? ¿Cómo dijo Lee? El impuesto de circulación de vehículos se paga ¿para qué? Se paga anualmente para poder circular dentro del territorio nacional. Ok. ¿Y ese dinero en dónde aparentemente puede ser invertido? Supuestamente sería para la infraestructura vial del país. Exactamente, Ron. Ahora, ¿alguien más puede indicarme si en el área rural ese impuesto llega para la reparación de infraestructura? Me refiero a las áreas rurales. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué concepto tienen ustedes? Que no, licenciado. Ok. Llegará tal vez una vez cada tantos años, que solo pasan la máquina para cuando son las votaciones. Ese sí es un buen punto, pero ya es por la participación política partidista, ¿va? Sin embargo, Licenciado, sí, mi estimado. ni siquiera si usted se da cuenta, en el casco urbano también hay mucha deficiencia en cuanto a infraestructura vial. Le doy toda la razón, señor. Le doy toda la razón. Y es ahí donde vemos entonces la debilidad del Estado de Guatemala.
realmente en asistir a todos esos servicios que nos debe servir. Sin embargo, quisiera comentarles, pues si, pues no sé si dentro del grupo pues habrá alguien que viva en una aldea, pero les voy a comentar lo que pasa en las aldeas. Todos los que tienen vehículo, les hablo de una aldea específica, aldea Chirijuyo, y ustedes pueden investigar en otras aldeas. Todos los que tienen vehículo pagan su impuesto de circulación de vehículo, como dijo el amigo Romy, para que puedan circular todo el año y luego también para la reparación de la infraestructura. Sin embargo, en la aldea Chirijuyo existen las autoridades comunitarias y ellos les imponen otro impuesto de 150 al año para la reparación de las carreteras de terracería. Desde el punto de vista constitucional, ¿creen ustedes que ahí existe una doble tributación? Sí y no, ¿por qué? ¿Perdón? ¿Compañeros? ¿Doble tributación en qué, Lick? Ok. Pagan el impuesto de circulación, es un tributo. Sí. Muy bien. Y luego en la aldea Chirujuyul les imponen otro tributo de 150 para la reparación de la... No es doble, o sea, no, no es doble tributación, sino lo que pasa es que les están cobrando por usar los caminos. Es un cobro que les hacen adicional por utilizar caminos. Y ahora la pregunta sería, ¿en dónde queda el principio de igualdad? ¿Verdad? Por el hecho, digamos, que estas poblaciones tienen que pagar por el uso de esos caminos. Pero estoy seguro también que alguien del casco urbano ha ido en una comunidad, ¿verdad? Pienso. Sí, la verdad sí, pero sí es... aquí en Chimaltenango sí no piden ni un centavo para tapar, aunque sea un hoyo de la carretera, ¿va? Pero en esos lugares rurales, por la falta de apoyo del mismo gobierno, considero yo que no, que es que hacen esas recolectas internamente del municipio y eso sería para los dirigentes, los que están dirigiendo las riendas del municipio, se pudiera decir. Exactamente, Ron, en eso tiene usted toda la razón. La verdad es que ahí donde vemos la incapacidad del Estado de Guatemala. Y es por eso que ahí donde vemos que el servicio público de reparación de infraestructura es desigual. Estoy de acuerdo con lo que dijo, no recuerdo quién habló anteriormente, que incluso en los cascos urbanos también hay deficiencia, totalmente de acuerdo. Pero en las áreas rurales es doble. Es doble. Y entonces ahí es donde estamos hablando que el servicio no llega igual a estos lugares. Y hay otras cosas que podríamos hablar, y a ver si como dice, en este tema, compañeros, lo que tenemos que tener es una capacidad crítica. Muy bien, si existe ese problema, pero ¿en dónde? O sea, no solo debemos de leer los libros, sino en su momento, pues, verlo en la práctica. Bueno, sí existe eso, de los servicios públicos no hay, pero ¿dónde? ¿Cuáles son? ¿Con quién? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestra mente, la mente nuestra sí debe ser abierta por la misma carrera que estamos llevando. Y entonces vamos a seguir entonces. Dentro de esta política, entonces, existen siete principios. Podríamos hablar los principios. Estamos hablando de la política, digamos, no perdamos de vista eso, por favor, de la convivencia, o sea, es convivir, ¿va? Y eliminar el racismo y la discriminación racial. Ahora, ¿cuáles son los principios que rigen esa política de convivencia? Primero, dice convivencia. Segundo, igualdad. Tercero, tolerancia. Cuarto, inclusión. Quinto, pluralismo. 6, democracia. 7, equidad de género. Son 7 principios que rigen esa política. En cuanto a la convivencia,
o a la tolerancia. Yo, su servidor, perdón, humildemente, ¿va? Cuando estamos hablando, digamos, de la convivencia, he tenido cierto recelo por el hecho, digamos, que en su momento, pues, se manejan en algunos centros de trabajo. Digamos, he tenido la oportunidad de trabajar, digamos, en unos centros de trabajo y para burlarse de otro amigo del trabajo, lo que le dicen es, no seas indio. Y cuando yo lo escucho, solo lo tolero porque quiero convivir con esta persona. Sin embargo, realmente es un término que no debe surgir como seres humanos, como personas, ¿verdad? Sino ante todo la tolerancia y la convivencia. Y en todo caso, pues simplemente es tolerarnos, como se dice, ¿verdad? Pero, prosiguiendo, pues eso fue un comentario personal. Yo espero que no lo tomen desde otro punto de vista. Entonces, por lo tanto, necesitamos